con reverencia a la palabra de Dios, respeto que catawa we utzihri Dios. Que acaban lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me llegó una palabra de Yahvé antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ay, Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé, palabra de Dios. Amén. Bueno, Dios coja no bendecir la palabra de Dios. Amados hermanos, ya que os colique en una fiesta, rucorini malach Dios, sharumar kechre kachalar, katajin kiki ashehwa weni maquihri, y creo que pajunamam katajin kohkikotek, hermanos. La pajunamam o shak que tú quieres kachalar katajin que kikotek. Pajunamam katajin que acaban sentir la presencia de Dios. Cojoquica la meditación de la palabra de Dios. Les carcoch pongo Antiguo Testamento, libro de Jeremías, donde cuya bishik el llamado de Dios. El llamado de Dios. Cochijon hubertrich hasge usik ishik Jeremías ban rumarrini malach Dios. Dice que la palabra de Dios, kubij hermanos, shubich chechri Jeremías, antes catalash chuchukush ri amama inya wetam chawach cachar Dios. Yo ya te conocía y yo te consagré para ser mi profeta. Va. Rutzich Dios kubich inya wetam chawach. Antes katut warar paruacholev, archik atkona chuchukush leanan, Yahweh tam chawachin, y yasha timban consagrar, katokik ashech lutzich kuchashik. Tú vas a ser profeta. Bueno, y le más kubir, tú vas a ser profeta de las naciones. Katampewa. Le kachalal takishokib. Camix que van a recibir, es un compromiso, es una excelencia, rumarini malach Dios, Dios ya uanom destinar lekik aslemar, artak mojo kachala shok, artak mojo kachula barat paruachulev, Dios ya retamchik, hachke lechak kulkibana warat paulak kochbar. Dios ya retamchik hachkele achak klabanawaral. Cuando junca la chic, hermanos, con la hakash que yik retamta hachke cubano, pero conforme rechle tiempo, Dios cuban guiarle pasos y cateca habló que ya está un ministerio. Cateca habló que ya está un ministerio dentro de la iglesia. O sea que, hermano, Dios kakash chechuk aslemar le achile ishok rech koan sentir que shak sarer ni malach Dios kakamowa pan rech. Y que acaban animar, wawe kachalali shokib church we rokobalakab kamik church kinata bahun kikote march pamla kik aslemar na areta le kachalash wash binchkech cherkishok pachak kamik kishok pale junta directiva kishchakumba pawe kohbal na areta shaks arere ni malach Dios. Y kohun sich kubir confía en el llamado de Dios.
Kaan confiar a vivir que Dios ya tzikin apanok, Dios ya tkama apanok, ya tuya waras powelo alach kochbal, ya tukama apanok, tal vez en una enfermedad, tal vez atkolik por un problema, tal vez atkolik en un momento difícil, chpam lak aslemar. Pero al katat ya tu sikih apanok, ya tukam lok ya tuya waras powelo alach kochbal. Shatuk ama panok shatuya waras po wekochbatri hermanos has ragawashi kabano ragawashi kaban responder shaksarer ni malach Dios shatuk ama wapanok la kichomal po wekachalal chersho kanchpan wa junta directiva waman kichomal tak Are tal vez nareta opa que pensar, nareta opa que chomabal. Cuando chopa momento, se van a elegir porque le kik aslemal, shririni malach Dios, shkachech luwinakil, le kachalali shok, shkachech luwinakil, le kachalalali. Por eso kamik, shkikama wehun chakre, areba kubich, Kaan confiar a vivir, sirvo de un llamado, suya Dios, shawech pam lak aslemal, na koonta kebakush, shak sarer ni malach Dios, shetskinik, rech ka anwa wechak, ka machlech biwa wehun ekelen pubirne malach Dios. La corconica calla gloria a Dios en esta noche. Dice que la palabra de Dios, Kubich, yo te destiné para ser profeta. Inyash manchach lak aslemal katokik hun wachchak katokik hun profeta. Conocerle le kachalarle le osin kichak chpon we kochbar we osin kichak chpon we a la iglesia shak sarer ni malach Dios y panak. Y por lo tanto, van a sentir orgulloso a la presencia de Dios, porque arer ni malach Dios shat amova panok shatuya warar powelo alach kochbar. Arer Dios se les han abuelo chpam le problemas, arer Dios se les han abuelo chpam le yabilar, arer Dios se les han abuelo chpam le rojet le hastak katachin ka koshmach pelak aslemar, ahora at koch warar ka patanin chech Dios, ka han corresponder el llamado de Dios suyacha wechpam lak aslemar. Que corría fe, que corría confianza, que shaksarer Dios, shat kamawa panok, shaksarer Dios, sikina wechpam leak aslemar. Pero wawejun hastakre cuando shbichech Jeremías, katoki como profetas, y kate ek patakle lugar, katsijoch le nutzir, katoki como profeta de las naciones. Lekoki Biblia, has shubir Jeremías. Utzlakim bek la shtar Jeremías. Has shubir. Ay, Señor, dice, apenas soy un muchacho, ¿cómo puede ser eso? In siak in la kashna in la halana como que in kinok ashela tsir chkiwach dinamit chkiwach rinimach kibanik in la kashna kanimash tawech la shar Jeremías laman kikinimach tala leunak laman kikikam tala khachkele kimbichkich porque in la kashna nkota wetamabar apenas soy un muchacho. Y yo se lo aseguro, wawe kachalal takishoki bartaksh bishkech cherkok chpamo be junta directiva cherkok rachak Dios khashkibir lar kachalal la ikokhun la shkibir ay Dios la kinkunta kon la cheruk ashik la kinkunta kon la chech kimuk ach chpamo be luk aslemal la ashruk ashikla así como Jeremías Shubich la rechechri Dios, Shuan contestar Dios, Shubich, ¿cómo puede ser si apenas soy un muchacho? La canimash kuwechin la le kachalal seguramente, uenejesh kibich para que casle mal. Ueneshok puch, para que golong ueneshkibich, la casco takalin wachuekin kohi pali kohbach pangwawechakre. La takashko in wachuech kin chafla pa kivile común, shakatana canimash tawech. Cojopanik en el caso de Jeremías, Shuan dudar chpam leok aslemar.
Hermanos, pero hasra hawashi que kaban shpanwe kakaslemal, has que kabano para que con esa emoción, con ese entusiasmo, que acaban responder el llamado de Dios. Hasra hawashi que kabano, hermanos, kamechle acheka la presencia de Dios, ka han doblar rodillas a la presencia de Dios, ka bichcher katat, kamala nubetat, shpanwe lo alach kochbal, kamikin kambilechak, kamikin machchak para habitat, kuk le común, kamala nube, la usjewa ka bichcher ni malach Dios. La us que carrecachi la presencia de Dios a través de la oración. Hermanos, Gobierno San Pablo en los Efesios, en su capítulo 6, versículo 18, cubrir, velad y orad, persevere en la oración y vele en común, dice San Pablo. Jehová cubrir, chibich chabash, chibanal chabash, ameel spamleik aslemal, chiskaskatoch, chimulich baivib, ¿qué? Are Jehová chquechua ve cachalari, tal vez chanim, wene que kishir kib, wene que barbatna, wene que kibir, la nat kohni mashta och. Pior le cachalar algo que estak kich abeshik, la kohkini machtak ola. لا كيكيني مختك ولا وش قبيخ شكيت أريواري قد شاك قبانو أريواري كقبانو. Hermanos, canimash la wech, wachalali shok, canimash le atzir kabir, pero chana doblar rodillas a la presencia de Dios, chabir cheri katat, tat kinkohi puive común, shinchapik tat, shinkanwa wejunekele en shiala chuech, pero también yala nuchokab a través de rebabenuchabal. Kabir chech Dios kuk ama bech pon welo alach kochbash lale kachalal lale komontios kateka usha kikimulich ki wachalal kateka usha nakashte kisikishik kabano hasche porque arer Dios katachin kutala chabal katachin kahacho la presencia de Dios. La palabra de Dios kubich can perseverar en la oración kakohacho abruk Dios. Hasta el mismo Cristo, hermanos. A pesar que es hijo de Dios, a pesar que Él es el hijo de Dios, hermanos, van a sentir esa necesidad. Oración Jesús. Cubierchpam le Evangelio, Red San Marcos, en su capítulo 1, versículo 35. Desde la madrugada Jesús salió y se fue a orar solo. Wekawaj, hermanos, kakuji achoab a la presencia de Dios, kakuji chponwe komontiosh, lale kachalat nkashte kichabeshik, lale kachalat mankashte lale kisikeshik, lale cargo shiachavech, fácil kaukaaj a la presencia de Dios, pero rajawashik chabana clamar a Dios, chabana abejas como Jesús, shutzkuj un momento adecuado donde más buyas silencioso el tiempo cuando Jesús se fue a orar. Pero ¿cómo puede ser que ni man le cachalach si más cachabal que caban paquive? Si man y canatarte le cachabemos que cabano. Magneca oración o que cabano y la relo que ni man war cachalach. La relo que ni man wa comontios. Hermanos, la palabra de Dios cubrir para que callale la respuesta, Dios, que han responder este llamado, pero rajawashik que kamechkib, que kashukib a la presencia de Dios. Ejanipaka que van a clamar a Dios a través de la oración. Si canalak creer, hermanos, el poder de la oración es bastante grande. Chayampe fuertes aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el cual Dios, hermanos, Katajin Katuban,
animar a través de esta prédica y cubrir chawech no mi alcha cojo bacho no mi al chabanaba chabal ameqel chpamlak aslemal mata kachaya bechech la le tuqaril mata bachaya bechech la debilidad kuk chpamlak aslemal chabana orar siempre a la presencia de Dios y quien bich que wa kachalare pues que anwa we rakano qabli chakre que bana oración suficiente a la presencia de Dios. Así como Jesús y San Pablo velen y perseveren en la oración. Y al pueblo de Dios, para que van a asumir este compromiso con Dios, pero a través de apoyo también. A través de ya que Shekilo, creo que ya de 40 personas yo que canok chpan wechak. Y que quizá canok 40 personas también. Areva cubrir rutzigri Dios, hermanos, cuando llamado que ya chewech pam lak aslemar, kakunik kakunik van a perseverar a este llamado, si ya Dios sabe, siempre acompañado de oración, hermanos. Kaban chabal ruk Dios ameqel. El Evangelio San Marcos subir que Jesús chutas rib en un lugar solitario y dice que cubrir la Biblia en la madrugada se fue Jesús. Ahora, pero que acaban de imaginar cuando en la madrugada, seguramente Jesús quizá a la 1 de la mañana, quizá a las 2 de la mañana, quizá a las 3 de la mañana, porque cubrir en la madrugada se fue Jesús a orar. Tiempo, van a clamar a su Padre Dios. Areje warikak aslemalo cristiano, ragawashi que acaban a apartar un momento, chechica oración, que acaban a clamar a Dios, y bien vale la pena, mis amados hermanos, cuando haya oportunidad, chech Dios, kokabuk a través de la oración. Chojoka bail, si Jesús que en la madrugada, erkechoch, hasa ora que acaban a oración. Quizá más que oración que acaban a cabil. Quizá que natachta hermanos que Dios haré sobre aslemar. Quizás que sachan la oración. No, mis hermanos, hoy ragawashik que kakok kachokab a la presencia de Dios, que akabik Dios, que cuyamas kachokab, kokuni que acaban perseverar choch la presencia de Dios. Cuando katok rachak Dios, Gakunta van a responder cuando mancota chavem, hermanos. Jascabano, catocov la varalo que en el altar de Dios la cachapo barbateo machalal. La encarrecta cabij. Porque más oración a la presencia de Dios, at vacío, catpetica la presencia de Dios, pero a través de la oración, ha llenado a la presencia de Dios, mis amados hermanos. Que van a sentir gozo, que van a sentir, hermanos, porque que haya hecho su presencia de Dios, que van a animar. Cuando acaban la oración, amados hermanos, la presencia de Dios. En las cosas del mundo, mis amados hermanos. Dios shetuk ama panok, shetusikeha panok, shetuchwaral, kachapchak, Dios, perisheu tabaka chapchak, ragawashiko hobacho abe la oración. Areba cubrir que acaban perseverar y que acaban confiar en el poder de Dios.
cojo palak aslemal ker Dios arek ouchoab areka tola vez chpam lak aslemal chpam wawe binem kamajibik a la presencia de Dios. Para Jeremías en su capítulo 1 versículo 8. No tengas miedo porque estaré contigo para protegerte, palabra de Yahvé. Jeremías, en Kashich Tawib, Mashibi Habib, porque in Kinkohiabuk, Chechle Atoik, yo estaré contigo para protegerte. Areba Kakabich Chech Humpachzir, no tengas miedo. En Kashich Tawib, Shak Anwa Wechak Kamikri, Kapatanin Chech Dios. Kamik mismo, Shamahich Biwawe Hunachak, Spanwawe como un Dios, pero Rahawashikba Wachalalta Kishokib, Koba Chishkolok, Spamri Kochbash, Koba Chishkolok a la presencia de Dios, Mishibich Bibib, porque Chiviechkut, Wawek Aslemash, Shuyarni Malach Dios, Spamlik Aslemash, Kirik olale hastak chpamleik aslemash, kok olale problemas, kok olale dificultades, kok olale hastak kapechivich, kok olale hastak lekipano le mangustak que charwinak chivech. Pero kamik la palabra de Dios kubir, no tengas miedo. Miedo. Kashich tabib. A la presencia de Dios. Wekopanuk ashachpam la kaslemat mashiach wib. Wekopan un problema shpam la kaslemat mashiach wib. Kochatak alok a la presencia de Dios. Kaban sentir que Dios shatusikir shuyawa con responsabilidad shawech rawashikba ala kushikrini malach Dios. Ejanipa utski kitawa vejela lachtzige en esta noche. Fuerte, fuerte las palmas a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Rekatat Dios, Katajin Kujuban animar en esta noche y Katajin Kubich Chelatat, Katajin Kubich Chelanan, Katajin Kubich Chalak, pueblo de Dios, Mashibich Awib. Copanle a problemas, copanle a luchas, Mashibich Awib, Kochat Chatakala Chpam la Kochbash. Kochat kola chpam la kochbash. Porque aquí cojan el ap kamik hermanos que te ripa o kochbash que boship ige terren pele kochbash que te kaulo e machik. Kata cher kachalal has shabano shatel kampo wolo qalach kochbash. Has shabano que qilta chawach peligas has kubich chawa. Ay Dios wachalal más fuerte problemas colik en la iglesia. Por eso chinchomag mejor yankin beta chic. La shasho qilu problema. La shashuqile uluche kabejalak. Arriba kobejo tzich Dios, no tengas miedo. En kashich tawib, natala chawech, arer katat ko abuk chech la atoik, kubich yarutzigri Dios, yo estaré contigo para protegerte. Arriba vetzich yo kashich cher Jeremías, en kashich tawib, porque en quien cogía abuk chech la atoik. Y estas palabras que tajin kubich Dios chachalak pueblo de Dios. En kashich tawib, porque en incoabuk en medio de tus problemas, en incoabuk en medio de tus dificultades, en incoabuk en medio de tus luchas. Lo importante es confiar, a orar suficiente a la presencia de Dios, amado hermano y hermana. Kakoja chokaba la presencia de Dios, en kashibik tawib, en kabarbatach, chpamle a luchas, chabana confiar a la presencia de Dios. No tengas miedo, cachar Dios, chech Jeremías. En kashik tawib, en kabarbatach, porque en quien cogía buk, chech le atoik.
yo estaré contigo para protegerte. Cacharni malach Dios. Amado hermano, amada hermana, conocer recachalar y catajinco que van a visualizar a través de medio de comunicación en esta noche, quizá con momentos de problemas, catajinca ashech pam la aslemar, catajinca ashech pam la familia, pero chacojo a chocabruk Dios, ricatat catajinco birchawech, in kashir tabib, porque in coabuk chech la toik, la le a lucha, la le a pruebas, la dificultades. Tahin karko shaksha inkinto la we kacharani malach Dios in yalale kinto we checho asheshik chpam lak aslemar kakojo por fe cherarer Dios kato wes khas chekim bikhwari qachalash cherin kashikh taqib kokhik chpam wa we chak kashikh taqib porque capejas tachpan huecacaslemal y si justo vi chercarik lo cachal chpam la caslemal chercape problemas chpam la caslemal carik le ribilu wachil shaksarevich carco wachalal. Cubrir el Antiguo Testamento en el libro de Sirásida, en su capítulo 2, versículo 1 en adelante, cubrir, si te has decidido de servir al Señor, prepárate para las pruebas. Chabanaba prepararle a Aslemash, porque le hastak chaviech kot kapek ot shwech kabich chech wawak Aslemari kabish kola chawe kumachta chele con kachalal shok pale directiva. La te kachalal shok kanok maya kataqita chech le kik Aslemar cherkech af la puile komon. La kabitach wa on kabitach. O shak shew shekhyub kok kabitach wala. Kabitach la hermano en todas las comunidades. Kaash la sijulo en el altar de Dios, me un kumachta che que char kachalal. May un kataqita che que aflok que char kachalal. Y kaper kachalal, wenem nakok oparu kochbash, wenem nakotak alik hermanos, jaskubano, mejor aquí nomás, y deja la toalla tirada en el suelo. Pero la palabra de Dios, no tengas miedo. Kola le hastak katakalech, kola le rebilu achich, pero un kashich tabib, kocha takalok, kocha shimale apam kacharutzich Dios. Cubir el libro Rech Job, cubir el Antiguo Testamento, también cubrir, amarra bien tu pantalón. Y je cubir achker kachalali shokib shokchpam wechagre, kobachi hatichlis ni pam. Porque capek ola le hastak, capek ola le molomtzich, capek ola kabishkech, ashak are ke trofla le porki kimolo, la shak ke are la le kiktahin kikitachkech le komon. Ola le kamolik hermanos, ola le hastak le kabitarik, pero chico robas ni choab chocha la presencia de Dios, chibich cherkatat, kamiktat, chikanwechak, pero kawach kintola, kamala nube, rech kinkunik kinchakum parbila, la usrewa kakabich cher Dios. La usca can clamar a Dios a través de la oración. Karekachi la presencia de Dios, kabich cherkatat, kotaba. Chintak abalatat, katopam para luchas, katopam para pruebas, kakunik kabam vencer, kakunik katoawib, shpam leuk ashal karich shpam la kaslemar, hasye, porque mismo Dios kubir, yo estaré contigo para protegerte y para llevar las buenas nuevas en las naciones. Inqawuk rechkak ambele lutzich patak le jalajok komon patak le jalajok lugar kacharutzich Dios. Arewar ashbal kushach ya cher Jeremías y arewar ashbal kushach kuya chalak pueblo de Dios. Que rajawashikba que kashich taqib shpam waqakobash. Kochunchik chipunto kakabich kakakojo. Que va a echar un profeta, que toca rachak Dios, que toca pataninerech Dios, hasle achak kabano, hachkele a deber kaban, chpanwa ve komon Dios.
Lale qashel ta qutsig Dios que tamlare khasuchak nachchak rech Dios. Para ser profeta, tu trabajo, tu obligación que tiene es denunciar el pecado y anunciar la salvación al mundo entero. Y guawe cachalari, les kikam ko guawe compromiso, le chaki kipanare también que aquí van a denunciar el pecado tal pueblo de Dios. Porque como años está católico kamik, shahubek que abeshik te kablo keshbik, te kablo kikashle kikochbash, te kablo pa un lado chik, hascha kuyata ripa abeshik, pa ki qabla chakib le como Dios. La os que cataro tzihre Dios. Ek omaniosa ta cojonelab hermanos que kipanta respetar hachkele kabishkech y wawe kachalari le chaka yachkare are que kipana denunciar el pecado hachkele etzelar le opale como Dios le nakumachta le nekakachta a la presencia de Dios y re kachalar que kipir kachalar kumachta le tekachin kabano ragawashik kohosna cho abru Dios kabanta chlale hastakle la uska qaqiqi po kohbar ustah Ons que calla beche chun cachalash besha shuk ambinima bech pam Lucas Lemar. No hermanos, ragawashi que acaban apoyar qib. Por eso ave cachalash que amo un chakri que van a denunciar el pecado y al mismo tiempo que van a anunciar lo que es la salvación. Jeremías en su capítulo 1 versículo 10 Jehová Virgen. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Nanutzirta enu atinkin bichachalak pueblo de Dios. Leuchak ricachalal kubampo we común especial kichwa we cachalal taqishokibri are koki takabakib que kibirch kichwa we común tioshri ochak hasta incluso chkech le kachil we ona kumachtel taqin que bano ragawashi koka taqiki kabirch cachalal kumachtel taqin kabam palak aslemar por favor a tomar precaución. Callata bechich. Acaban de denunciar el pecado. Porque le hashtag, hermanos, a veces recachalal, jek opa grupo de oración, pero galanca no chisme. Jek opa le grupo de oración, pero galán katskunuk ulelkuk a los vecinos. La rewa uchak un grupo de oración cubano. Acaban de denunciar el pecado, kabirche kachalan kumachta la tajin kabano, katajin cabezaju que la iglesia, ragawashik chakohacho abruk Dios, que acaban a apoyar a través de la oración, pero también van a poner por la parte también. Coach abeshik kabano, acaban de denunciar el pecado. Areva kubir destruirás y perderás. Acaban de destruir le hashtag le naustag puk aslemal le kachalar puk aslemal le achilishok le nakumachtak katajin cubano koka takabawib porque Dios ya está en cargo acaban a edificar le aslemal el pueblo de Dios. Pero etzal kakato hermanos shajerite kaule kachalar no him kikijek kenkip arriba kakabirchech de mañoso está católico. Todavía falta que tamaj hachkele kaskikiban shpamle kik aslemat shqare usnechkech le hastak kikibano le nakumachta chach Dios le nekakachta chach alak pueblo de Dios testigo alak chkihwa we qachalales kikamle chakre y alak pueblo de Dios kail alak we con usta kakiban le qachalal también con derecho alak que van a alak corregir también y wawe qachalar oki derecho que ya correcciones ya chalak we pueblo de Dios we con usta shuban cher qachalar khata te tsikhon aruk ata utsikhor khas chikatakhin kuban actuar mal chpam lok aslemal
Hoy en día, mis amados hermanos, ya no es tiempo que cabezajo que shiba la iglesia, ya no es tiempo cabezajo que shiba Cristo. Ya no es tiempo, hermanos, que shakare katbio chpamle akohbar. Ragawashika coja chokab chpamle aslama hasbisheri profeta Jeremías, tú irás a donde quiera que vayas, porque yo estaré contigo para protegerte, y en este día te encargo hoy mi pueblo para perder y para destruir. Tampalak. Arriba reqelen shacher Jeremías. Kubich kechri dinamit, hachkele utski kibano y hachkele na utski kibano. Arriba kachako los predicadores también acaban de denunciar el pecado, acaban de anunciar la salvación. Kabich cher kachalal, wen utsta tahin kubanch pam